Buenos días. A continuación, vamos a presentar acerca de todo lo que se necesita saber sobre el software R y R Commander. Pues bueno, podemos ver aquí algunas definiciones, funciones, formas de uso, presentaremos beneficios, ventajas, debilidades, inconvenientes que estos software pueden presentar. Y todo esto en referencia a la aplicación de la estadística para el análisis de datos y todo lo que este conlleva. Pues bueno, empecemos definiendo lo que es el R, que básicamente es un software estadístico, una herramienta que facilita las capacidades estadísticas de los usuarios, ya que brinda una herramienta que es bastante fácil de manejar para el análisis de datos estadísticos, para sustentar estudios y cálculos de investigación. Todo esto junto con algunas funciones de lenguaje de programación, que es una base importante, ya que esto puede ayudar a relacionar varias ramas, como por ejemplo la econometría, que en este caso sería para nuestra carrera de economía, y también, por ejemplo, la biotecnología. Pues bueno, ahora definiremos lo que es el R Commander, que básicamente es una extensión adicional del software R, un paquete adicional que se instala dentro de él, que más adelante lo podremos ver, y que ayuda a la realización de gráficos detallados, que de todas formas ayuda al análisis de datos, a ver de una manera más representativa lo que se quiere analizar. Y de todas formas utiliza un lenguaje de programación, solo que es un poco más sencillo. ¿Para qué sirven? Los dos básicamente ayudan a acceder al mundo de la estadística aplicada, la lectura e interpretación de datos. Ayudan a obtener varias conclusiones trascendentales en los estudios que se realizan dentro de él, ya que es una herramienta bastante eficiente que previo a algún uso de este se debe saber y tener ciertos conocimientos tanto de estadística como también del lenguaje de programación y el funcionamiento de este. Algunas características de este son: tiene libre acceso, es decir, que cualquier usuario puede obtenerlo. Y también a esto está relacionado con la característica de que no tiene costo, es gratuito, y además es de fácil replicabilidad, lo que quiere decir que se pueden repetir los procesos para los estudios, se guardan ciertos comandos, además de que es fácil de usar. Y tiene alta popularidad para los estudios científicos, tanto de estudiantes, docentes, científicos, pues ya que para los estudiantes es importante para aprender la rama de la estadística, el lenguaje de la programación, los científicos les ayuda con sus hallazgos y los docentes también, pues en sus investigaciones y además para la cátedra. Algunas ventajas de R es por su sencillez de uso, o sea, a pesar del lenguaje de programación que tiene, no es muy difícil de usarlo. Está disponible en varios sistemas operativos, tanto para Windows como para iOS. Se puede descargar en cualquiera de los dos. Tiene un sistema de ayuda, manuales, también existen varios tutoriales en el internet, donde los libros también que nos pueden ayudar a entender un poco más sobre este programa para entrar un poco en el mundo de la estadística e interpretación de datos. Y el lenguaje de programación es fácil de comprender, ya que es fácil de aplicar a las más actuales herramientas. Entonces, básicamente, solamente sería de aprender algunos comandos. Y dentro de sus desventajas se encuentra la complicación del lenguaje informático, que también, así como se mencionó que es una de sus ventajas, también es una desventaja, porque es lo que a varias personas les asusta o les da miedo de este programa, porque se necesita un conocimiento previo. Como lo mencioné antes, la interfaz gráfica suele ser limitada debido a que
se necesita añadir una interfaz adicional o paquetes adicionales para que este pueda funcionar de manera correcta. No es comercializado, no lo venden, como dije, sin costo, pero por eso mismo es de fácil acceso. Y tiene actualizaciones constantes, actualizaciones que se realizan dentro de la misma página web que veremos un poco más adelante, pero que sí es importante realizarlas, ya que de esa forma se mantiene las actualizaciones y las funciones funcionando de la correcta manera. Ahora las ventajas y desventajas del R-Commander. Una de las ventajas es el poco lenguaje de programación, debido a que específicamente el programa R utiliza comandos, como se dice, pero R-Commander con algunos clics sin necesidad de tanta sintaxis del lenguaje, pues tranquilamente se puede obtener las gráficas que se requieren. Por eso mismo es de un fácil uso, no requiere tanto conocimiento previo y ayuda a reforzar el aprendizaje acerca de los temas estadísticos, del análisis e interpretación de los datos y de los cálculos también. Las desventajas es que únicamente tiene gráficos, por lo tanto el análisis de datos sería visual, no sería con los comandos como se mencionó antes, por lo que es limitado, su interfaz es limitada, solamente contiene algunos gráficos esenciales, tal vez no todos los que se necesite para un hallazgo o una investigación un poco más amplia. Y tiene poca flexibilidad de comandos, ya que como dije, solo con algunos clics, poco sintaxis de lenguaje de programación, este se puede ejecutar. Uno de los temas de los que más he hablado en la mayoría del video sobre el lenguaje de programación, por lo que ahora es lo que vamos a tratar, que básicamente el lenguaje de programación trata de una programación funcional, donde ayuda al usuario a obtener lo que necesita mediante algunos comandos para temas en específico, que eso de todas maneras más adelante lo vamos a explicar, algunos comandos y un manual del usuario. Para utilizar este lenguaje de programación dentro de R se debe declarar objetos. Estos objetos son de fácil manipulación, que es otra de las características del lenguaje, que se pueden crear, modificar, eliminar, consultar, etcétera, y por lo tanto es un poco más fácil de utilizarlos a lo largo de la investigación. Y tiene funciones específicas, es decir, cada comando, al nosotros introducirlo en el programa, pues tiene una función específica para ciertos tipos de datos, un cierto tipo de distribución, ciertos tipos de gráficos y análisis. A continuación voy a presentar cómo se instala el software de R y de R-Commander. Básicamente el primer paso sería pues ingresar al link que se encuentra aquí en la presentación, www.rproject.org, y al entrar a esta página nosotros vamos a encontrarnos con esta página que podemos ver aquí. Podemos ver aquí que dice download, descarga, puede ser aquí en el CRAN, aquí en la parte izquierda, o también se puede aplastar aquí. Al dar clic aquí, nos lleva a la siguiente página, donde tendremos que escoger esto de aquí, el cloud, en el CRAN Mirrors, que básicamente nos va a llevar a ya para la descarga del programa. Aquí se puede escoger el sistema operativo. Aquí también se encuentra uno más que no lo mencioné antes, el Linux. Puede ser tanto para Linux, iOS o Windows. En mi caso fue para Windows. Y aquí se puede enviar a otra ventana para instalar ya directamente el programa por primera vez. Se descarga el programa aquí, donde te dice el peso, cuánto necesitas tener disponible en tu dispositivo para poder descargártelo. Y directamente empieza a descargarse aquí y pues se ejecuta ya la descarga. A continuación de esto, pues va a pedir que se deje ejecutar y básicamente descargar e instalar el programa. Pues entonces aquí aparece esta pantalla y ya en el momento en el que esto ocurre, pues te bota directamente a la configuración de este programa.
Aquí se encuentra para elegir el idioma, en este caso sería el español, y luego seguido de eso te lleva a la página de términos y condiciones, donde se debe aceptar. Nuevamente después de una lectura previa en caso de ser necesario. Y después se selecciona la carpeta donde se va a guardar el programa. Aquí está ya la carpeta seleccionada, se debe aplastar en siguiente. Y a continuación está algunas tareas adicionales, como dice que básicamente todo esto se trata de la configuración del programa, y los accesos directos, los componentes de instalarse previamente, entonces se selecciona, algunos ya vienen predeterminados, solamente se debe aceptar, poner siguiente. Y básicamente estaría ya completa la instalación. Sale esta ventana y finalizar. Entonces, al momento de finalizar ya el programa se instala en el escritorio o en la carpeta en que se haya predestinado para el programa. En mi caso, en el escritorio ya está listo el icono, pues entonces da un doble clic, aparece básicamente lista la pantalla aquí y ya está aquí la bienvenida que te da el programa. Entonces, a continuación lo que se debe hacer es básicamente la instalación del R, porque ya el R Commander, porque ya el R está listo para usarse, poner los comandos y todo. Entonces, aquí lo que se va es directamente a paquetes, donde los paquetes ayudan a seleccionar los que se necesitan. Todos son del R Commander, se va directamente, están en orden alfabético y se selecciona todos los del R Commander, que están como RC, MBR, son los del R Commander, y te ayuda, te pide que crees tu propia librería, tu propia carpeta para básicamente todas las funciones del R Commander. Se empiezan a instalar todos los paquetes, se demora un tiempo considerable y también se necesita cierto espacio en la memoria del dispositivo para esto. Y bueno, al momento en que ya están los paquetes listos, solamente se pone cargar paquetes, los paquetes ya descargados previamente con lo que mencioné. Entonces se empiezan a cargar y te bota directamente a la página del R Commander, donde ahí ya se pueden poner la base de datos, los comandos, los clics para las gráficas. Aquí están las gráficas donde te salen todas las necesarias, los datos, modelos, las distribuciones con las que se puede trabajar. Y estaría. Bueno, a continuación, mis compañeros les van a presentar algunos comandos que se pueden utilizar en estos programas para la aplicación ya de los temas que hemos visto en la asignatura y también algunos ejemplos que van directamente aplicados a la economía. Y listo. Eso sería todo. Gracias. Buenos días. A continuación mencionaré algunos comandos necesarios para el estudio de la asignatura de Estadística 2, un poco de su teoría y un uso básico en R. Entonces, tenemos los comandos que nos ayudan al estudio de los parámetros estadísticos. Dentro de ellos, los principales son la media, la desviación estándar y la varianza. El error estándar no es un parámetro o un estadístico, pero nos ayuda al cálculo de ellos. También es el único en el cual de los parámetros en el cual tuvimos que descargar un paquete para hacer posible su estudio. La media, dentro de este comando está implícito en la suma de los elementos del conjunto de datos dividido por el número de elementos. La desviación estándar, en cambio, es la raíz de la varianza y la varianza es la dispersión de los retornos en relación con el promedio de cada variable. Y el error estándar es la estimación en la cual una prueba estadística puede variar de muestra en muestra. Entonces, todos estos podemos estudiarlos en un R donde previamente abrimos las carpetas, las bibliotecas con los paquetes necesarios para aplicar ciertas fórmulas y se le asignó a X con una muestra de 35 datos aleatorios. Entonces, ahora podemos estudiar la media, la desviación estándar y la varianza y el error estándar. Entonces aquí esto es un proceso muy mecánico, se podría decir, por el hecho de que no hace falta escribir una
fila de datos, cada momento que se quiera calcular, solo basta con asignarle una variable y ya esa variable se la reconoce automáticamente. El error estándar más lo estamos calculando como, por ejemplo, si en un ejercicio pide cuál sería o si queremos aplicarlo a mano. Pero de ahí el resto de comandos que veremos ya lo tienen implícito dentro de su función. Entonces ahora tenemos los comandos para las distribuciones y relacionados con los intervalos de confianza, el tamaño de muestra. Entonces empezando por la distribución binomial, Poisson, normal y chi cuadrado. Todos los comandos cuando se tratan de distribuciones empiezan con la letra P. Y ya que se tratan de distribuciones, los resultados son porcentajes acumulados de probabilidad de suceso de una variable o de éxito. En el caso de la binomial es el número de éxitos de la variable. En este caso será discreta porque el generador que tenemos es de variables discretas, es de números discretos y se realizan n pruebas de las cuales unos terminan siendo eventos exitosos. La distribución Poisson, en cambio, es mediante el estudio lambda que da la probabilidad de que suceda un evento en un periodo de tiempo específico. Pero las que más usaremos serán la distribución normal y la chi cuadrado. La normal es porque la utilizamos en los intervalos de confianza de la media y la chi cuadrado, en cambio, es porque lo usamos en lo de la varianza. La normal tiene su importancia porque puede aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación real, mientras que el chi cuadrado integra un nuevo dato que serían los grados de libertad. También tiene una característica y es que no es simétrica, mientras que la distribución normal sí, aunque eso más se ve en la función de densidad. Entonces podemos aplicar la distribución normal. Aquí podemos hacerlo de dos maneras. Podemos aquí transcribir los datos que nos arrojó anteriormente como resultado y con ello nos daría un resultado aproximado porque no podemos escribir todos los decimales. O hay otra manera de hacerlo y es que dentro de esta fórmula se escriba el otro comando para de esta manera poder evitar un sesgo por falta de decimales. Y de esta manera tenemos que estos datos serán más certeros, ya que como podemos ver en este último valor, hay una diferencia en este caso muy pequeña, pero puede llegar a ser un sesgo muy grande en una investigación real. Entonces vamos a aplicar de esa manera las fórmulas. En el caso de la distribución chi cuadrada no pide eso, ya que solamente hace falta escribir el grado de libertad, que como conocemos es el número de datos 35 menos 1, ya que es un elemento que se saca de la población. Bueno, ya tenemos estos valores. Son pequeños ya que la distribución chi cuadrada es positivamente asimétrica. Y seguramente por el número de datos que tenemos debemos de estar en la cola izquierda en una parte muy pequeña del mismo. Posteriormente tenemos las funciones de densidad, que estas son las que se utilizan para graficar ya que se puede evidenciar la forma de campana, o en el caso de la chi cuadrado su asimetría positiva. Entonces, en el caso de la distribución binomial es la probabilidad de observar con exactitud los éxitos del número de pruebas sobre el número de pruebas. Y en lambda, en cambio, es la probabilidad de que ocurra un evento dentro de un periodo de tiempo. La distribución normal, en cambio, aquí sí podemos ver, como se mencionó anteriormente, la forma de campana, su simetría, la característica de que va del menos al más infinito y que los valores centrales se concentran en el centro de este. Mientras que la chi cuadrado, aunque es importante para los intervalos de confianza, no es simétrica. Entonces, posteriormente podremos ver esa característica. Entonces, tenemos para aplicar, utilizaremos lo mismo de antes porque son la misma fórmula. La diferencia es que inician con D al inicio las distribuciones y con las funciones de densidad y con P las distribuciones. Entonces, podemos aplicarlo. Como podemos ver en esta, tenemos datos más pequeños que arriba porque no son datos acumulados.
Entonces, también le vamos a asignar ahora una variable a esto para poder graficarla posteriormente. Lo mismo haremos con la chi cuadrada, donde vamos a poner que ya directamente 34, porque 35 menos 1 es 24. Con ello también tenemos estos resultados, que para graficarlos igualmente vamos a asignarles un nombre de variables z. Bien. Entonces ahora, el generador de datos con distribución normal no lo vamos a usar porque es lo mismo que usamos en este momento sample, pero son datos normales aleatorios, mientras que estos otros son datos que sí o sí son una distribución normal, lo cual nos puede ayudar al momento de hacer simulaciones en base a datos de muestra y desviación estándar o para prácticas para el estudio. Posteriormente tenemos las pruebas de hipótesis o los intervalos de confianza. Estas se caracterizan porque los comandos tienen test. En el caso de la t-test es para estudiar el intervalo de confianza de la media poblacional. Y en este está implícito el teorema del límite central, por lo cual se aproxima a una distribución normal. Entonces, si aplicamos esta fórmula, tendremos que hay una diferencia. Aquí dejamos este mu igual, escribimos aquí min, top level, pondremos el 0,97. Y entonces aquí vemos que nos arrojan los resultados. Primero nos hacen un resumen de los valores que les dimos y luego nos dice que con un nivel de confianza del 97%, la media poblacional se va a encontrar entre 14,08%, 0,8 elementos y 21,92 elementos. El recommender también tiene otra característica, que nos estima una media en medio de estos dos parámetros y nos daría que el parámetro sería de 18 aproximadamente. Lo mismo podemos hacer con los otros test, que tenemos el de proporción, donde es el rango de valores que puede contener una proporción de población con un nivel de confianza, que es esta P, y la proporción en la que se cumple sería con la binom test, que aquí dividimos en los casos favorables y el resto una alternativa que es two-sided por las dos colas de la distribución y el nivel de confianza. Entonces podemos pasar a realizar mediante este comando y diremos que el número de casos favorables de 35 serán 15, por ejemplo, y 20 serán los casos no favorables. Y con un nivel de confianza para ser igual que el anterior de 97. Con esto tiene el mismo formato que antes y nos dice que la proporción que tendrá la población será de entre 24,86% y 62,33%. Y igual que en el anterior caso, el R-Commander nos da una probabilidad de suceso en medio de estas dos, que sería de un 42,86%. Entonces, como podemos ver, el funcionamiento de los tests es más o menos similar. En en el test de la variable de una población chi cuadrado, entre ambas es una asociación de las dos variables que nos hacen, al igual que los intervalos de confianza para la varianza. En estas dos nos hace una comparación entre dos muestras, por así decirlo. Y entonces aquí podemos ver que este paquete fue necesario para poder aplicar esta fórmula o comando. Entonces, para el estudio de este tendremos que añadir otra muestra, digámoslo de esa manera, una letra que no hemos usado A, es igual, y también sample de 35 para que tengan los mismos datos. Ahora sí podemos aplicar la fórmula. Cambiamos datos, que aquí sería A, relative to site, y luego posteriormente escribimos
Un nivel de confianza por cambiar, pongamos en 95, que es el que más se usa. Y ponemos que al comparar las dos varianzas de X y de A con un nivel de confianza de intervalo de 95%, se tendrá que será la propensión más o menos de 50,47-48%, y no por ciento, o sea, 0,50,48 y de 1,98. Y al igual que los casos anteriores, nos da un estimado en medio que será de 1. Entonces, aquí podemos ver el tamaño de la muestra, que nos da una facilidad. Podemos hacerlo tanto para números de población infinita como finita. Y con esto se puede obtener el número de muestra. Tenemos que extraer de cada población para que el estudio no tenga sesgo. Entonces podemos aplicar esta fórmula a comando. Cambiaremos que de 35 casos diremos que unos 5 son el error que se acepta y le añadimos de X. Y es importante que hubo un error, pero tiene que ir en mayúscula al infinito, ya que si no lo toma como letra, sino como parte del comando. Pondremos que es de 0,99. Con esto nos dice que con todas esas especificaciones, el nivel de la muestra necesario para el estudio tiene que ser de 28 elementos. Ahora veamos cuánto nos da con los mismos datos si es que tiene una población finita. Entonces, es 0,99. El número, podemos decir que se trata de una población de 200 personas o elementos, X y también unos 5. Damos el código y en este caso podemos ver que la diferencia, a pesar de que sea de infinita a 200, la diferencia del tamaño de la muestra es mínima, es de 3 elementos solamente. Y eso es porque tiene que ver con la desviación estándar y con el error que le permitamos tener. Y por último, en la estandarización de la distribución normal, tenemos que no es un comando, sino que más bien es una unión de comandos, pero que consideramos importante porque en caso de que hagamos ejercicios como dentro de clase, manuales, esto nos ayuda a saber cuál va a ser la estandarización y nos facilita la búsqueda en la tabla. Pues aquí tenemos los valores de cada uno de los valores de la muestra, cuál es el nivel estándar, es decir, entre menos infinito y más infinito, donde el cero va a ser la media. Entonces, teniendo todos estos datos, podemos pasar a los gráficos, donde empezando con el gráfico bidimensional, plot XY, nos ayuda a ver la asociación entre dos variables, que vamos a usarla para poder estudiar la asociación entre la distribución entre la variable X y su función de densidad, que ya le asignamos el valor de Y anteriormente. Entonces, ejecutamos y podemos ver que efectivamente la distribución normal tiene una forma de campana y la media, como nos arrojó anteriormente, es de 18. Entonces, con esto se confirma la propiedad. Muy bien. Ahora podemos hacer lo mismo para el que pusimos de la chi cuadrada, solo que era con z, sí, z. Y como mencionamos anteriormente, debido a los datos que arrojaba que eran muy pequeños, debían estar en la cola izquierda. Y parece ser que el número de datos es pequeño todavía para ver que es positivamente asimétrico. Ahora podemos pasar a otro importante, es el histograma, ya que el histograma nos permite saber si una función tiende a ser, una muestra tiende a ser normal y si podemos aplicar los intervalos de confianza dentro de ella. Entonces aquí aplicamos este comando y con ello podemos ver que en este caso parece que todas las distribuciones fueron puestas regularmente. Entonces no se puede aplicar, pero si aplicamos el comando que mencionamos anteriormente, donde arroja resultados que son de una distribución normal, puede que sí. Entonces diremos que el número de datos
la de 40 no será igual a será 15 y este será 10. Entonces, con estos datos que le asignaremos B, podemos aplicar el histograma. Como podemos ver aquí, sí tiene una forma de distribución normal. Entonces, esos serían los comandos básicos y ahora mi compañero les va a mostrar ejemplos de aplicación en economía. Listo. Una vez que hemos terminado de ver toda la literatura y los comandos especiales que vamos a utilizar en R y R Commander, vamos a empezar con nuestras aplicaciones en economía. Para ello vamos a usar la base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, aquí con lo cual tenemos varias de las variables que se utilizan en esta encuesta, con lo cual ya tenemos un primer inconveniente para trabajar, que son los encabezados. Por ejemplo, aquí tenemos los encabezados como P04, P08, P09, los cuales a primera vista no nos dicen mucho. Pero si empezamos a desglosar un poco más, podemos ver así algunos nombres como jefe, hijo, hija, no terminó, pero el universitario, lo cual ya nos da una noción de qué trata cada variable. Esto se podría confirmar, claro, en el manual de uso del Enembu para el usuario, sobre todo para las bases de datos. En sí, como no queremos complicarnos mucho por ser una primera aproximación en el R-Commander, vamos a seleccionar unas pocas variables para poder trabajar de manera óptima. ¿Estas cuáles son? Las que hemos seleccionado básicamente si vamos a la parte superior. Nuestros encabezados primero numeramos los cuestionarios. Como sabemos, es una encuesta, trabaja con una muestra. Vamos a ver, el total ha sido una muestra de 30.026 individuos. ¿Qué nomás tenemos? Tenemos básicamente la edad de los individuos o de la edad de los encuestados, el nivel de educación que han alcanzado de forma, digamos, de última forma, como es la educación secundaria, superior universitaria, primaria y demás que ya veremos después. Tenemos tal vez los ingresos y las ramas de las actividades a las que se dedican. En este caso tenemos comercio, servicios sociales, actividades financieras y demás. Pues bien, una vez que hemos visto rápidamente la base de datos, la un poco modificada con la que vamos a trabajar, podemos ingresar a nuestro R. Una vez que hemos cargado el R Commander, podemos ingresar. Y lo primero que tenemos que hacer, como ya mencioné, es importar la base de datos. Importamos desde un archivo Excel, le vamos a dar el nombre, normalmente el nombre que se utiliza por default es dataset, pero nosotros le vamos a dar el nombre de Elmer. Vamos a dejar seleccionadas las opciones de nombre de variables en la primera fila en la hoja de cálculo, como ya vimos en nuestra base de datos, y también la opción de convertir variables de carácter en factores. Esto nos va a permitir calcular medias de forma más eficiente y también nos va a dar como mejores interpretaciones en el campo del mercado laboral. Le damos a aceptar, insertamos la base de datos, la segunda hoja que ya vimos, y aquí la vemos. Como podemos ver, este es el comando que se debería usar en R, que es en Emdu, es el nombre de la base de datos con la que vamos a trabajar y vamos a verla rápidamente. Como podemos ver, son las variables que hemos escogido: el número de cuestionario, edad, educación, el ingreso y la rama o si el sector donde trabaja. Pues bien, volvemos a pasar acá. Ahora, todas las aplicaciones que podemos hacer son ilimitadas. Básicamente, empezando desde la estadística descriptiva, podemos confirmar que nuestra base de datos funciona. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, una gráfica de sectores? Rápidamente. Vamos a hacerla con el caso de educación. Como podemos ver, aquí nos muestra bastantes cosas que, digamos, podemos verlas de forma muy resumida y es una herramienta muy poderosa. ¿Qué podemos deducir de aquí? Rápidamente que el mayor nivel es la educación básica con un 22%, seguida de la educación secundaria por un 21% y la primaria con 20%. Podríamos analizar esto más, pero no es el fin porque nuestro fin, como sabemos, es la estadística inferencial. Por lo cual, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, como sabemos que es una encuesta y que trabaja con una muestra de unas 30.000 personas aproximadamente, podemos hacer un primer artificio y tomar a esta no como una muestra, sino como una población para calcular nuestra muestra en efecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes que nada? Partir desde la estadística descriptiva, perdón, desde esta parte de acá arriba, vamos a ya determinar el tamaño de o los valores de la media y de la desviación típica para poder empezar con todos nuestros cálculos. Entonces vamos desde la parte de arriba de estadísticos, resúmenes, resúmenes numéricos, vamos a trabajar con la variable edad, vamos a seleccionar únicamente media y desviación típica.
Le damos a aceptar. Y como podemos ver aquí vemos dos comandos que ya vimos anteriormente, min y sd, los cuales corresponden a la media y a la desviación estándar. Aquí tenemos nuestro resumen. La media de la muestra sería 34,08 aproximadamente. La desviación estándar sería 22,06, con una muestra de 30.016 individuos y 10 celdas vacías, es decir, 10 individuos que no reportaron el dato o que no se tipificaron en la base de datos. Bien, una vez que tenemos todos estos datos, podemos incluso partir a calcular nuestra muestra en caso de que estos datos correspondieran a la población. ¿Cuál es el problema? Que como sabemos, esta desviación estándar corresponde a la muestra y para estimarla a la población no es la misma. Por lo cual vamos a usar la fórmula que vimos en clases, la cual, como sabemos, no tenemos el valor de la varianza, vamos a usar digamos, por probabilidades. Vamos a hacerlo con un nivel de confianza del 95%, con un nivel de probabilidad del 5% de que ocurra, con un nivel de que no ocurra del otro 5%. Vamos a modificar la población para 30.016 en un nivel de error del 40%. O podemos dejarla de 4%, no hay ningún problema. Lo único que cambia es el tamaño de la muestra según el error que estamos dispuestos a hacer. ¿Por qué no usamos el comando? Es justamente por uno de los errores que vimos en la base de datos. Al momento de tipificar o al momento de llenar la base de datos, no necesariamente se llena con el formato de número, lo cual nos puede dar lugar a errores o que el cálculo no se realice de manera correcta, por lo cual vamos sí, podemos decir, podemos usar nuestra fórmula directamente porque el R nos lo permite por ser un motor bastante poderoso. Y como vemos, el tamaño de nuestra muestra, suponiendo que nuestra población sea de 30.016 individuos, es de 416 individuos con 95 un aproximado de 417 si lo redondeamos. Pues bien, podemos ver que aquí, en primer lugar, hemos podido determinar un tamaño de muestra con estas probabilidades, con un margen de error, o más bien un nivel de confianza del 95% y un error del 4%. Una vez determinado eso, tenemos la media y la desviación estándar, podemos pasar a calcular tanto los intervalos de confianza como los niveles estimados, o perdón, los estimadores puntuales. Pues bien, hagamos eso. Y esto se puede hacer de forma mucho más fácil sin necesidad de aplicar la fórmula, sino directamente desde los comandos, como ya vimos en la sección anterior. Partimos brevemente. Estadísticos, medias, para una muestra, en este caso calcular un estimador de la muestra. Vamos nuevamente a trabajar con edades. Y ahora, ¿qué nos dice estas opciones? Vamos a seleccionar que la media poblacional es diferente de cero. ¿Por qué? Porque como sabemos, en el caso de las edades no podemos partir de valores negativos por la definición de edad, es decir, partimos necesariamente desde un día, un mes, un año, hasta pasar hasta casi los 98 años y más, como es el caso de cómo trabaja la N. Le damos a aceptar y aquí ya tenemos nuestros resultados. Nos dice que si en una hipótesis en la que la media de la población no es igual a cero, con un 95% de confianza, la media de la población está en un intervalo de 33,82 y 34,32. Esto siendo como el intervalo. Y esto haciendo como un estimador puntual, tenemos que la media de la muestra sería igual a la media de la población. Como aquí vimos, nos dio calculando la media de la muestra y podemos confirmarla con los datos que ya nos dio anteriormente. Son los 34,07 años en este caso, y confirmamos acá los 34,07. Esto también nos permite hacer gráficas, como ya vimos en la sección anterior, pero ¿cuál es el inconveniente aquí? Que como sabemos aquí tenemos nuestra desviación estándar, no podemos calcularla con eso, sino con el error estándar para hacer un buen gráfico. Entonces aquí mismo podemos hacer lo que ya hicimos con la fórmula. En este caso, como recordamos, el error estándar es básicamente el error de la población, en este caso de la muestra, dividido para el tamaño de la muestra. Entonces lo podemos hacer. 22 puntos. O podemos copiar el valor directamente. Eso dividido para la raíz de la muestra. Aquí le ponemos la función para la raíz, en este caso del total de la muestra, que nos habían dicho que es 3000,26. Lo tipeamos, le damos a ejecutar y aquí tenemos nuestro valor estándar. Perdón, el valor del error estándar. Ahora, ¿cómo lo graficamos? Pues vamos a distribuciones, distribuciones continuas, distribución normal, gráfica de la distribución normal. Aquí nos piden los datos que ya calculamos. Tenemos una media de todo esto de 34,07, lo podemos tipear, 34,07862. Y en este caso vamos a poner el error estándar, que es de 0,1263. Vamos a dejar así, aplicar la función de densidad.
X valores, posición del texto predictivo. Y aquí podemos ver lo que ya habíamos dicho anteriormente, que es el que la media, en este caso de la muestra de toda la estadística que se ha realizado en el mercado laboral, es de 34,07. ¿Esto qué aplicación tiene directamente en la economía? Pues bueno, tiene varias implicaciones. La primera implicación nos dice que si esta encuesta se realizó en Internet, que es lo más probable, nos dice efectivamente que la población que más ha accedido a llenar esta encuesta o que más facilidad tiene en el manejo de las redes sociales o del manejo de Internet está rondando los 34 años, 34, 35 años, lo cual es bastante evidente y es bastante lógico. Otra posibilidad puede ser que la mayoría de encuestados se realizaron en empresas con tal vez recién contratados, que pueden ser recién graduados de la universidad, que pueden estar recibiendo su primer empleo, pero como vemos una concentración bastante fuerte entre los 30 años, entre antes de los 30 y hasta los 35 años. Pero nuestra gráfica básicamente confirma lo que ya estábamos diciendo. Como sabemos en la teoría, partimos desde la media más menos tres desviaciones estándar, en este caso el valor del error estándar como hemos podido observar aquí. Pues bien, así como hemos hecho esta pequeña interpretación sobre tal vez el acceso al mercado laboral, no necesariamente implica que esta edad de 34 años sea la media de toda la población que está empleada, toda la población económicamente activa. ¿Cómo podemos confirmar esto? Básicamente con otro comando que es precisamente en estadísticos, mm, perdón, en resúmenes, tablas estadísticas, y aquí podemos verlo, por ejemplo, la edad según el nivel de educación. Aquí lo podemos ver. El nivel mayor que ha sido el centro de alfabetización está rondando los 60 años, es decir, la población que está cercana a la tercera edad. Su nivel de educación más alto ha sido el centro de alfabetización. Como podemos ver, educación básica para una población que está rondando los 11 años y que posiblemente sea su primer empleo o el empleo infantil, que no ha tenido ningún nivel de educación, ha sido los 60 años, así. Y podemos tal vez extender estas interpretaciones mucho más allá, solamente con el cálculo de las medias, o únicamente sí, con el cálculo o con la graficación de la distribución normal como vimos anteriormente. Así nos demuestra que R es una herramienta bastante poderosa que hemos hecho solamente un brevísimo análisis del mercado laboral desde la encuesta La ENEMDU del INE, pero como podemos ver, las limitaciones están únicamente en la mente del investigador. Esta es una herramienta que nos ha ahorrado bastantes cálculos únicamente con tipear, por ejemplo, aquí la, sí, la fórmula para calcular el tamaño de la media. Nos hemos ahorrado bastantes cálculos que se podrían hacer manualmente con el software Excel, siendo de un nivel un poco más avanzado. Pues bien, aquí hemos aplicado un poco de los comandos que hemos visto en la sección anterior, confirmando lo que nos decían sobre R y R Commander. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.